hay un foro de a ver, espera. Acá ves que dice foros de consulta. Sí. Entonces, hay foros de información, ¿ves? Y foros de consultas de ejercicios, digamos. Están los de información, ¿ves? Información de 17 a 20. ¿Ves acá que yo puse? Pizarra y video, clase de... Ahí. Ah, buenísimo. Gracias. Y ahí entras a los links, bueno, ahí está. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, gracias. No, no. Profesor, una pregunta. A mí igual ahora, no, o sea, no importa que sigamos con este tema, cualquier cosa lo pregunto después en la clase de consulta. Pero los problemas, no vimos ningún problema en clase y hay bastantes en las prácticas. ¿Se toman en los parciales y finales también? Sí, en principio todo lo que está en la práctica, salvo que les digamos, alguno en particular no entra, pero los ejercicios de la práctica sí, sí, sí. ¿Cuáles, por ejemplo, decían? No, los problemas, por ejemplo, el 12 de la práctica 2, por ejemplo, hay bastantes igual, por ejemplo, el 1 de la práctica 2. En clase no vimos ninguno, solo vemos los ejercicios y capaz el problema, no, por lo menos yo no sé ni plantearlo. 12, El 1 ah, y bueno, el 12. no, está bien, vos decís los problemas como aplicados a algo, ¿no? En particular, ¿no? Claro. El 12, que es sí, es muy raro. En general casi no. No, en general no aparecen muchas aplicaciones. Va, casi nunca vi que tomaran una aplicación en el parcial, digamos. Son Perfecto. más ejercicios como los que hacemos, digamos, sí. Claro, Sí, porque sí. dice un avión que sale de Terminal de Buenos Aires y te da no sé si la velocidad, te pide la altura máxima y demás, y la verdad es que no vimos en clase, entonces no sabría plantearlo desde el vamos. Claro. No, esas por ahí tienen la dificultad de que hay que interpretar un poco los datos que te dan, ¿viste? Pero no, en general no hacemos eso porque no, no entran, digamos, ¿está? Bueno, gracias. Pero ojo, o si querés, por ahí está bueno hacerlo, y tenés alguna duda, lo preguntás, ¿eh? Nos preguntás o en el foro o en la clase de consulta, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Sí, por eso como me conecto a la clase de consulta, de última le voy preguntando, porque del 1, la verdad, de la práctica 1, pensé que no era relevante, entonces no resolví ninguno de los que había, y vi que ahora en la 2, ya el ejercicio 1 es un problema, el 2, el 13 son todos problemas. Después le pregunto, por las dudas lo consulto para saber plantearlo, por lo menos. Claro, no, preguntalo, no entra, digamos, pero por ahí, para que no te quedes con la duda, digamos, tampoco, ¿ah? Gracias. Disculpe, profesor Emily, si el profesor había explicado este tema en una clase. ¿Cuál? ¿Qué ejercicio? Y el ejercicio que preguntó la compañera, que fue el ejercicio 1 de la práctica 2. Y hay un PDF, si más no recuerdo, donde se veía todo este problema. Ah, bueno, el PDF estará en el campus seguramente, ¿no? Fue un link y le puedo compartir a la compañera luego para que pueda ver este ejercicio. Ah, bueno, dale. Compartí en el No chat. escuché, pero gracias. Bueno, fíjense, voy a escribir algo acá. Esto que escribí, fíjense que es una suma de términos que tienen todas potencias de x, ¿está bien? Y cada una está multiplicada por estos a sub n menos 1, son los llamados coeficientes, ¿tá? Son los coeficientes de la función, acá me olvidé. Me olvidé de las potencias acá. Esos son los llamados, entonces los numeritos que multiplican son los llamados coeficientes. Entonces a sub n menos 1, hasta los últimos, a 1, a 0, son números, ¿está bien? Son números reales cualquiera, ¿está? Y vamos a decir que entonces esto es una función polinómica de grado igual a la
al mayor exponente que aparece en la X. En este caso es el n, porque ¿no? Los demás están ordenados, ¿no? De mayor a menor. ¿Tá? Entonces vamos a decir que es de grado n, igual al mayor exponente. Entonces para que sea de grado n, entonces el coeficiente que multiplica a x a la n tiene que ser diferente de 0. ¿Está bien? Por otro lado, a este se lo llama coeficiente principal. Esa es la manera, digamos, genérica de escribir una suma de potencias de x. ¿Ah? Ejemplos para que vean que es algo sencillo, digamos. Por ejemplo, si yo tengo algo así. Bueno, esto tiene el formato de lo que escribimos arriba, ¿no? De manera más general. ¿Sí? Esto sería un polinomio de grado 5. ¿Está bien? En los ejercicios podría llegar a ocurrir que, por ejemplo, les den algo así. Por ejemplo, si les dieran esto, podría parecer escrito de esta manera. Este sería un polinomio de grado 6, ¿no? No se vayan a confundir, que por ahí no siempre se los dan ordenados. Entonces, bueno, uno tiene que ver todos los términos y dónde está el mayor exponente, ¿no? ¿Bien? Y si les dieran algo así, por ejemplo, ¿esto sería una función polinómica o no? ¿Qué dirían? Sí. Sí, profe. Sí, ¿no? Porque si bien está escrito como un producto, hay productos, ¿no? Pero bueno, uno sabe que esto, si uno quisiera, uno podría distribuir todo y quedaría escrito como una suma de términos, ¿no? ¿Está bien? Eso en general no lo vamos a hacer, porque es más, cuando esté así escrito como un producto, nos va a facilitar un poco lo que vamos a estudiar hoy, ¿está? Pero sabemos que si uno distribuye todo esto, se escribe como una suma de potencias de x. ¿Cuál sería el grado en este caso? 4. 4, vos viste 4 acá, O ¿no? hay que distribuirlo. Y ahí recién 8. pasa el grado. 8, ¿no O sea, es? sería grado 4 si estuviera solo el término medio, ¿no? Eso sí tiene grado 4, ¿no? Por eso Pero primero lo tenemos que resolver, digamos. Creo que será 5. No es necesario resolverlo, sino pensar qué potencia, cuál sería la mayor potencia que te quedaría. 8 sería. ¿O no? Matías, no, perdón 9. que te interrumpa. ¿Podrías arrancar de nuevo? Estoy totalmente perdida. Estoy tomando esta clase por segunda vez en el día. Yo soy de la clase de las 2 de la tarde y empezaste y ya no entendí nada la primera parte de la explicación. ¿Te molestaría mucho volver 10 minutos para atrás y explicarlo de Estamos vuelta? empezando. Pensá que empezamos acá, o sea, estamos dando ejemplos de funciones polinómicas. Sí, pero yo no entendí la parte que explicaste la teoría antes del ejemplo. ¿Qué teoría? Esto no. Esta es la forma general de escribir una función polinómica. O sea, acá en realidad lo escribí de manera general. Concentrarte más en los ejemplos, que es lo que vamos a utilizar, digamos. ¿Está? O sea, en general esto yo lo escribo para quedarme tranquilo. Nunca te va a aparecer algo así. ¿Está bien? Siempre te van a dar funciones polinómicas con sus respectivos coeficientes. ¿Está? Como estos de acá. ¿Está? Entonces, lo único que dije importante es que el mayor exponente que aparece es el llamado grado del polinomio. ¿Está bien, Mariana? Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, me dijeron 8, 9, 4, ¿qué más? 7. 7. ¿Cuál de todos será el correcto? ¿Cómo harían para calcular el grado, no? Si ustedes piensan, para ver, si lo miro por partes, el que está acá tiene grado 4, ¿no? El que está acá tiene grado, el mayor exponente, 2. Y esta X tiene grado
1, ¿no? Ahora, cuando uno tiene productos, el grado es la suma de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican x cuadrado por x cuarta, ¿cuánto da x cuadrado por x cuarta? X cuadrado por x cuarta, X quinta. x X sexta. x sexta, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sumaron los exponentes, ¿no? No lo multiplicaron, no es 2 por 8, no es 2 por 4, es 2 más 4, ¿no? O sea que estos dos, si los multiplican, les va a dar un x sexta. Y si lo multiplican con otra x, ¿qué les va a quedar? X sexta por x es x séptima, ¿no? ¿Está bien? O sea que Sí, cuando sí. uno tiene productos, el grado resultante es la suma de los grados de cada uno de los factores. ¿Está bien? 2 más 4, 6 más 1, 7. ¿Está? O sea, está bien el 7. ¿Está? Bueno, el grado lo menciono porque nos va a dar alguna información ahora en un ratito. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cuál será el dominio Perdón. general? Entonces, de cada término sacamos el grado más grande y ahí recién lo sumamos. Porque si sumaras todo, te da 2 más 3, 5, más 4, 9, más 1, 10. No, claro, estos dos no los tenés que sumar, porque pensá que si vos distribuyeras todo, la potencia más grande de x, ¿de dónde va a venir? Va a venir de la mayor potencia de cada uno, ¿no? O sea, va a venir del x cuadrado por el x cuarta por el x. El x cubo, en todo caso, cuando vos lo multipliques con los demás, te van a dar potencias menores, ¿no? ¿Está bien? Claro, por eso, de cada término sacamos el grado más alto, digamos, y después le sumamos. Claro, el grado, simplemente, porque ya cuando hablas de grado te refieres al El exponente más alto. más grande, claro. ¿Ah? Exacto. ¿Cuál será el dominio? ¿Qué les parece? ¿Cuál será el dominio de esas funciones? Todos los reales. O sea, tienen que preguntarse a qué valores de x le pueden aplicar estas operaciones de elevar a ciertas potencias y sumar y restar. Bueno, a todos. Porque no hay divisiones, por ejemplo, que sí restringirían el dominio. ¿Está? Los dominios son todos los reales. Para toda función polinomial. ¿Está bien? Algo que no dije, pero bueno, no sé si es obvio, digamos, pero hay que aclararlo, es que el grado, o sea, el mayor exponente, no puede ser un número fraccionario. O sea, para que sea efectivamente un polinomio, este n tiene que ser un número natural. O sea, tiene que ser de 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entero será natural. O sea, 1, 2, 3, etcétera. ¿Está? O sea, son potencias naturales las que aparecen, no ni negativas ni fraccionales. ¿Está? Esas van a ser otras funciones que más adelante las vamos a ver. ¿Está bien? Pero bueno. Bueno, entonces, algunos ejemplos para que tengan cierta idea. Vamos a dibujar algunos, por ejemplo. Lo dibujo con el programa, simplemente, por ejemplo, si tuvieran x cubo es algo así. X cuarta. Es decir, x cuarta se parece a una parábola, no lo es, porque la parábola es la de x cuadrado, ¿está bien? Una lineal también es un polinomio, ¿no? Pero 1, ¿está bien? Y después voy a tener cosas más complicadas, ¿no? Por ejemplo, no sé si le agrego más términos. Ahí dibujé otra vez. En naranja, por ejemplo, está. Estos son todos gráficos de funciones polinómicas. ¿Cómo era O sea que esto? pueden tomar cualquier forma los gráficos. No es como la lineal o la parábola. Claro, muy bien. Ahí a eso vamos, exacto.
Entonces, bueno, a ver, esta de acá es lineal, esta tendría grado 1, por ejemplo. Esta azul era x cuarta. La verde esta era x cubo. Y esta no, era una combinación con varios términos, ¿está? Pero efectivamente, fíjense que cuando uno incorpora más términos a la función polinómica, la forma de la curva es cada vez más complicada, ¿está bien? Y si uno estudia una función genérica, polinómica, y bueno, puede ser un complicado, digamos. En principio no sé dónde está el máximo, dónde está el mínimo. Para una cuadrática, por ejemplo, una cuadrática sí ya sé todo, digamos. Una cuadrática uno la puede estudiar de manera completa, como vimos la clase pasada, ¿no? Una cuadrática sería un polinomio de grado 2, por ejemplo, ¿está? Era una lineal de grado 1. Una lineal también, uno la puede estudiar de manera completa, ¿no? Bueno, los polinomios no. Esa va a ser la primera modalidad, digamos. Los polinomios vamos a estudiar por ahora algunas cosas nada más, ¿está bien? Y una de las primeras cosas que vamos a estudiar van a ser los ceros o las raíces, ¿está bien? ¿Por qué? Porque eso nos va a dar información sobre otro conjunto, ¿está? ¿Está bien? Se entiende que en general puedo tener una curva, no sé, con un montón de máximos, de mínimos, qué sé yo, puede ser un lío, ¿está? Así que bueno, en principio no vamos a ser tan ambiciosos con querer estudiar todo, ¿está? De hecho, vamos a hacer por ahí algún gráfico aproximado, pero no vamos a ser tan precisos como lo éramos con las cuadráticas, por ejemplo, ¿está? Entonces, bueno, lo primero que vamos a estudiar son las raíces. O ceros, ¿no? Se lo llama también. De funciones polinómicas. Y para esto hay un resultado que también, digamos, es un teorema, que nos dice que si una función polinómica de grado n, vamos a escribirlo, una función polinómica de grado n, tiene como máximo n raíces. O sea, no puede tener más raíces que el grado. Puede tener menos. ¿Está bien? Esto, por ejemplo, ya lo sabíamos con las cuadráticas, ¿no? Porque una cuadrática podía tener como máximo 2 raíces. Podía tener una o podía no tener ninguna. O sea, como máximo una cuadrática tenía 2 raíces. ¿Está bien? La cantidad máxima de raíces coincide con el grado que tenga el nombre. ¿Está? Bueno, eso vale en general para cualquier grado. Una función de grado 3, por ejemplo, acá dibujé una de grado 3, en lugar de esta, como máximo esta podría tener 3 raíces. Bueno, en este caso, no sé si se ve bien en el gráfico, pero esta tendría solo una raíz, por ejemplo. Está bien, como máximo puede tener 3, bueno, puede tener una también, ¿sí? ¿Está? Después, en un ratito, vamos a ver qué pasa cuando tiene la misma cantidad de raíces que el grado. ¿Está? Entonces, algunos ejemplitos de cómo calcular raíces, que en realidad alguno ya va a ser como repaso, pues ya vimos en algún momento este tipo de ecuaciones que vamos a tener que plantear, ¿sí? Por ejemplo, nos piden hallar las raíces, o vamos a ponerlo, bueno, sí, las raíces de de esto, ¿vale? Algo lo escribo así con varios términos para incluir varios ejemplos en el mismo. ¿Está bien? Hallar las raíces de esta función. Tiene grado, ¿qué grado tiene?
Se trabó igual no sé si terminaste de escribir, profe, porque se trabó en x al cuadrado menos la mitad del 4. A ver, bueno, ahí sí, ahí tarda un poquito por ahí, pero... Sería 3 más 2 más 2. Ahí sí se ve. 7. 3 más 2 más 2, 7, ¿no? Entonces, bueno, según el teorema anterior, esta función como máximo podría tener 7 raíces, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero nos la piden, ¿no? Las queremos calcular, ¿no? Así que, siempre que nos pidan las raíces, bueno, la ecuación es igualar, ¿no? Igualar el polinomio a 0. Esto igual a 0. Bueno, y entonces, esto no está escrito como la definición de un polinomio, ¿no? No está escrito como una suma de potencias. Hay productos en el medio. Bueno, mejor. ¿Saben? Van a ver que eso es mejor. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que cuando uno tenía un producto igual a 0, qué hacíamos? Igualábamos a 0 cada factor, ¿no? ¿Ah? Entonces vamos a hacer eso. Distribuir complica las cosas, ¿está bien? Pues si yo distribuyera todo y después querría resolver esa ecuación igualada a 0, me quedaría un montón de términos acá, sumando y restando, y no tendría forma de despejar, ¿está bien? Así que usamos directamente el hecho de que está un poco factorizado este polinomio, ¿está bien? Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, cada uno de ellos lo igualamos a 0. Todos, los 3. ¿Está? Y ahora resolvemos cada una de estas ecuaciones. ¿Está bien? Bueno. La primera, ¿qué harían para resolver esta primera ecuación? ¿Sacar factor común? Sí, ¿no? Porque acá en principio la formulita no vale, ¿no? La resolvente no vale porque vale solo para cuadráticas, ¿no? ¿Está bien? Así que nos damos cuenta de que hay un factor común en los tres términos que es x, ¿no? Sacamos x, queda así. Y volvemos a usar lo mismo. Un producto igual a 0, entonces un factor lo igual a 0 o el otro lo igual a 0. Bueno, acá ya tenemos una raíz. Justo es 0, ¿está bien? Pero es una raíz. Y para la otra ecuación, ahí sí, ¿no? Usamos la formulita, es una función cuadrática igualada a 0, ¿no? O sea que x es menos b, menos 2 más menos b, 4 menos 4, ¿no? Sobre 2. Bueno, si no me equivoqué, esto me da menos 2, perdón, menos 1, ¿no? Y esto da 0, da una única raíz, ¿no? ¿Está? Y esta de acá, bueno, despejamos, que de x cuadrado igual a menos 5. ¿Qué solución esta ecuación? X cuadrado igual a un número negativo. No tiene solución, ¿o no? No tiene, ¿no? Si lo despejan, les va a quedar raíz cuadrada de menos 5, que no es un número real, ¿no? ¿Eso está bien? O sea, en los reales, esta ecuación no tiene solución. Eso les va a pasar siempre que les quede una potencia par de x igualada a un número negativo, ¿no? ¿Está bien? No tiene solución. Así que el factor que está ahí en el medio no aporta ninguna raíz al polinomio. ¿Está bien? Nunca se anula. ¿No? Bueno, ¿y qué más? Y nos falta la última. Acá queda distinto, ¿no? Porque queda x cuadrado igual a 4, que es positivo. ¿Se acuerdan cómo despejamos? Raíz de 4
Módulo de raíz de 4, 2 menos 2. Claro, módulo de x igual a 2, y eso da otras dos soluciones, 2 o menos 2. Ahí está. ¿Ah? Bueno, y ahí ya calculamos todas. Entonces, el conjunto de ceros, lo escribíamos así, ¿no? Conjunto de ceros. Pongo todos los ceros entre llaves. ¿Ah? Las voy a poner ordenadas. Menos 2, menos 1, 0, 2. Bueno, tenía grado 7, dijimos. Tiene 4 raíces. Está bien. Como máximo podía llegar a tener 7, tiene menos. ¿Está? Profesor, Sí. para calcular las raíces, ¿no se usaba también una tabla? En vez de hacer tantas cuentas, ¿no se usaba como una tabla que si te daba resto 0 era raíz? Eso es un caso particular que ahora lo vamos a ver, sí. Pero Ok. eso es justamente cuando no podemos hacer nada de esto que hicimos, vamos a hacer eso que ahora lo vemos. ¿Está? Pero acá, en realidad, cuando uno tiene el polinomio factorizado, la forma de calcularlo es igualar a 0 cada factor. ¿Está bien? ¿Sí? O, por ejemplo, si a ustedes les pidieran los ceros en una más fácil, ¿no? X cubo menos 8, qué sé yo, algo así. En algunos casos calcular los ceros es más fácil, porque acá, está bien, no está factorizado, pero ahí simplemente lo que hago es despejar, ¿no? X cubo igual a 8, X igual a raíz cúbica de 8, que es 2, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? O sea, siempre es resolver ecuaciones de funciones polinómicas igualadas a 0. En algunos casos vale despejar, porque la x aparece solo en un término, y en otros casos, cuando está escrita como productos, como un producto de factores, igualo a 0 cada factor. ¿Está bien? Y ahí despejo. ¿Está? Ahora, entonces, vamos a otro ejemplo. A verla. Creo que es uno de los primeros de... el primero, en particular, de la práctica. De acá. ¿Qué me hace esta? Fíjense, les dan una función polinómica de grado 4. ¿Está bien? Encontrar todos los puntos del gráfico corta el eje X, sabiendo que... Fíjense en lo siguiente. Si uno, por ejemplo, vamos a hacer algo acá. Lo voy a copiar. Acá en principio uno podría sacar factor común X, ¿no? Va a estar igual a 0. Entonces, si sacaran factor común X, lo que lograrían es reducir todos los, ¿no? Reducir el grado, que haría un cubo, un cuadrado, que haría algo así, ¿no? Por la X acá. ¿Está bien? Y en algún momento van a tener que decir, o el primero es 0, ¿está bien? O el segundo es 0, ¿no? O el segundo es 0. O sea que en algún momento les va a quedar por resolver esta ecuación. ¿De acuerdo? Esta ecuación de acá. ¿Sí? ¿Cómo harían para resolver esta ecuación? ¿Qué podrían hacer? No entendí, profe, qué hiciste recién. O sea, esto sería como sacar un factor común. Sí, me adelanté porque no lo voy a hacer de esa forma. Quiero mostrarles cuál es el problema que uno encontraría si uno hace lo de siempre, ¿no? Saco factor común, me va a quedar esto multiplicando, entonces me va a quedar esto igualado a 0 en algún momento, ¿no? Si sacas la x de factor común. ¿Está bien? ¿Sí? El tema es que acá tengo este 12 ya no tiene x, o sea que no puedo sacar más, no hay más factores comunes acá. ¿Gauss? Bueno, no, tampoco. Ahora comentamos por qué. Fíjate que de Ruffini. el despeje directo no va a servir, ¿no? Porque no puedo despejar de acá.
¿Estamos de acuerdo? Tengo un montón de potencias, es un lío. No hay productos, o sea, no puedo usar de o esto es 0 o aquello es 0, ¿está bien? Y no hay formulita, porque no es cuadrática, esta es cúbica, ¿está? O sea que no puedo hacer nada de lo que conocemos, digamos. Gauss, no, porque Gauss en principio es una manera de adivinar las raíces, y la idea no va a ser adivinar las raíces, porque el tema de Gauss es que vale solo cuando los coeficientes del polinomio son enteros, y medio que uno tiene que ir probando, tanteando, ¿está bien? Y no es lo que vamos a hacer, ¿está bien? No queremos tantear las raíces, queremos calcularlas de alguna manera precisa, digamos. ¿Ah? ¿Se entiende cuál es el problema que nos encontramos? Por eso es que esto no lo voy a usar. Y entonces acá, si ustedes leen el enunciado, les dan este dato. ¿Qué significa ese dato? X menos 3Y0, el punto. Menos 3, ¿qué sería menos 3? Menos 3 es, ¿qué? Sí, X. es la X, pero ¿qué es del polinomio? Es, si el resultado da 0, La raíz. es una raíz. ¿Está bien? Entonces les están dando acá un dato adicional. ¿Está? Entonces vamos a recordar cómo se hacía, digamos, qué teoría necesito para usar este dato. ¿Bien? Entonces primero lo voy a escribir en general y después lo aplicamos a este ejemplo. ¿Está? Si uno tiene una raíz, ¿sí? Que la llamo A, en este caso va a ser menos 3. Es una raíz de F. Entonces, donde F es un polinomio, ¿no? Es un polinomio de grado n. Entonces, si uno conoce una raíz de un polinomio de grado n, entonces hay un teorema que nos garantiza que ese polinomio lo voy a poder escribir como dos factores. Uno es x menos la raíz, poner acá menos a, donde a es la raíz sin el menos, ¿está bien? Por otro polinomio g de x. Esto es un teorema, es un resultado. ¿Ah? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Fíjense, si la f entonces dijimos que tiene grado n, ¿no? Esta tiene grado n. Este x menos a tiene grado 1, ¿no? Porque la x está elevada a la 1, digamos. Entonces, ¿qué grado va a tener g de x? 1. N. Si tuviera grado n, piénsenlo con un número. Si este tiene grado 3 y este tiene grado 1, ¿qué grado va a tener que tener g? 2. 2. Si este tuviera grado 5 y esto tiene grado 1, ¿qué grado va a tener la g? Entonces es n menos 1 menos... Sí. 1, en este caso si es 5, 1 y 4 sería, ¿no? N menos 1 entonces. O sea, es 1 menos que el grado original, ¿está? N menos 1. ¿Bien? Bueno, y No esto... entendí nada de esto 5, 1, 4, eso no lo seguí ni ahí. El grado 3 sí es 1 y 2 porque sumado tiene que dar grado n que... 1 más 2 que te da 3, ¿no? Claro. Y en este, la suma, 1 más 4, te da 5, ¿no? Claro, pero no entendí de dónde salieron directamente el 1 más 4. Ah, no, lo inventé como otro ejemplo. Ah, es un ejemplo, ok, Sí. No. De hecho, el ejercicio en este tiene grado 4, por ejemplo, entonces, para este ejemplo va a tener, si tiene grado 4, sería 1 y 3, ¿no? ¿Está bien? Para dos ejemplos para después generalizarlo, digamos. Grado n, entonces me queda acá un grado menos. Y esto nos va a servir justamente para ir bajándole el grado a los factores que quedan multiplicando en el polinomio. ¿Tá? Ahora cuando lo apliquemos se van a dar cuenta por qué nos va a servir esto. ¿Tá? Bueno, esto se le llamaba teorema del resto, no sé si alguno lo vio por ahí, lo recuerda por el nombre, teorema del resto, por el resto es 0 y demás, ¿está? No importa, nosotros lo vamos a usar, ¿está bien? Y
los coeficientes, porque digamos, yo sé que g de x es un polinomio de grado n-1. Los coeficientes de g de x, ¿cómo los vamos a calcular? Con la regla esa que alguien mencionó por ahí. ¿La regla de quién? A ver, seguro que se lo acuerdan, los coeficientes. Ruffini. Exacto. Con la regla de Ruffini. Bueno. Entonces, hagamos eso. Entonces, ahora sí, vamos al ejemplo. Tengo esta función. Me queda más grande. Pero es como que la regla de Ruffini es lo último que usamos. O sea, si puedo usar lo que vimos antes de igualar a cero cada factor cuando está escrito como un producto y demás, lo hacemos. Ruffini es como un manotazo de ahogado que lo aplicamos cuando nos dan el dato. O sea, nos tienen que dar este dato adicional de una raíz. Si no les dieran este dato, la idea acá en el curso no va a ser que uno adivine alguna raíz. ¿Está bien? No queremos ir adivinando raíces. O sea, nos lo tienen que dar este dato. O sea, si no podemos hacer ninguna otra cosa, este dato nos lo deberían dar. ¿Está bien? Por ejemplo, si este polinomio no tuviera el último término, el 12x restando, imagínense que no está este 12x, y despiden lo mismo, los ceros, acá lo podrían hacer, ¿no? ¿Qué harían, por ejemplo, si fuera esta la función? Igualo cada parte a 0. Pero no tenés un Factoreo x a la 2. Claro, primero tienen que escribir como un producto, ¿no? Acá tengo sumas y restas. Acá podría sacar factor común de x cuadrado y me va a quedar multiplicando a una cuadrática. Entonces ahí voy a poder avanzar. ¿Está bien? ¿Se ve la diferencia? Sí. Bueno, en este no. Si bien tenía la x de factor común, pero les había contado que no me alcanzaba, porque después me quedaba una cúbica igual a 0. ¿Está? Bueno, entonces, bueno, todavía no la voy a poner. Bueno, ¿cómo era esta regla entonces? Ahora sí aplico Ruffini para factorizar. ¿Se entiende, no? Que es para factorizar que el polinomio f, o sea, para encontrar g de x. ¿Está bien? O sea, este polinomio lo voy a escribir como un producto de dos factores, donde uno es g de x, que va a tener grado 1 menos, o sea, grado 3, ¿no? Y el otro factor, el paréntesis, que está acá, ¿quién sería? De acuerdo a lo que vimos, la raíz en este caso es menos 3. ¿Qué factor tengo que poner acá? X Más 3. más 3. ¿Están todos de acuerdo? Pues menos 3, ¿no? O sea, siempre la raíz restando, ¿no? X menos 3. Pero bueno, tiene g de x. Le aplico a Ruffini para factorizar, o sea, para calcular g de x. Ya sé algo, al menos, que tiene grado 3. ¿Está? Bueno, y esto, ahí como dijo antes un compañero, armaban como una tabla, una tablita, unos renglones, digamos. Lo primero que voy a poner son los coeficientes del polinomio que quiero estudiar. Perdón, ¿cómo era que sabíamos que era grado 3? Porque siempre es uno menos que el grado original, ¿no? Ah. Esta tiene grado 4. Como esta tiene grado 1, entonces esta tiene que tener 1 menos, ¿no? 1 más 3 que da el grado 4. ¿Ah? ¿Cómo? No entendí, perdón.
Si vos tenés, esto es de grado 4, ¿no? Y vos lo escribís como algo que tiene grado 1, x más 3 tiene grado 1. Entonces, ¿qué grado tiene que tener el polinomio que multiplica para que el resultado te dé de grado 4? Ah, perfecto, sí. ¿No? Bien, o sea, se suman los grados, ¿no? Entonces, 1 más quién te da 4, bueno, 1 más 3 te da 4. ¿Ah? Ah, perfecto. Ahí está, el grado 3 sería el gx, que es lo que multiplicaría el x más 3, digamos. Claro. Perfecto. Ahí va. Es el primer paso, cuando lo calculemos a la g, es el primer paso para ir factorizando el polinomio y eso nos va a permitir calcular todas las raíces. ¿Bien? Bien. ¿Y el más 3 salía del punto? El más 3 sale de acá. El más 3. Usé este resultado, mirá. Esto es algo que vale siempre. Si a vos te dan como dato una raíz A, entonces siempre puedes factorizar el polinomio como x menos la raíz por otro polinomio. O sea, esto es algo que es un resultado teórico, digamos, que lo aplico en este caso con A, la en este caso, sería igual a menos 3. ¿Está bien? Entonces te queda, Sí. te queda más porque hay 2 menos, digamos, ¿no? ¿Está? Siempre es la raíz que te dan. Siempre es la raíz. X menos, pero ahora es menos 3. Claro, es menos 3, entonces te queda más 3. ¿Está? ¿Sí? Vamos a ponerlo por menos 3. La raíz es menos 3. ¿Está? Esto viene de acá, ¿no? Estoy usando eso. Bueno, a ver. Entonces, en el primer renglón pongo los coeficientes del polinomio ordenados de mayor a menor. ¿Cuáles serían en este caso los coeficientes que tengo que escribir? 5, el 5, 7, menos 28 y menos 12. Y el 0, que sería el término independiente, como no está, es 0. ¿No? Ese también lo pongo. Una observación. Si, por ejemplo, no estuviera, primero a no estar ordenado. Ojo con si no está ordenado, acá ordénenlo siempre de mayor a menor, ¿no? En potencias, ¿no? ¿Está bien? Digo, puede parecer desordenado. Y si una potencia de x no está, por ejemplo, si no estuviera el término cúbico, ahí tengo que poner el coeficiente. ¿Qué coeficiente pondrían si no está el cúbico, por ejemplo? El 0. El 0, ¿está bien? Si una potencia de x no está, es que tiene coeficiente 0, ¿no? Pues lo anula, ¿está bien? El 0 está como término independiente, ¿no? Porque más, acá en principio podría pasar más un número, bueno, más 0. ¿Está? Bueno, después acá lo que hacíamos en Ruffini es poner la raíz. En la esquina ahí va la raíz, que en este caso era negativa, menos 3. Y ahora viene la regla de Ruffini, que dice, el primer número queda igual, queda como 5. Lo copien, tal cual está. Después, ¿qué tenían que hacer? Multiplicar el número este que les quedó, que va a ser el mismo para el primero, multiplicarlo por la raíz. ¿Está bien? Menos 3 por 5 es menos 15. Y después sumamos. Columna a columna vamos a ir sumando. ¿Está? 7 menos 15 es menos 8. ¿No? Y después se repite el proceso. El menos 8 lo multiplicamos por el menos 3. Menos por menos más, 3 por 8, 24, ¿no? Y sumamos. Menos 28 más 24, eso es menos 4. Y así se repite. De nuevo, menos 3 por menos 4, multiplicamos. Menos 3 por menos 4 da 12. Sumamos, da 0. Menos 3 por 0, 0. Lo copiamos y sumamos. ¿Ah?
¿Sí? ¿Se entendió cómo es el proceso este de Ruffini? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que uno obtiene acá? Entonces, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿qué es lo que obtenemos acá? Bueno, primero, el último numerito que les aparece en la última columna acá abajo tiene que ser 0, porque les dice justamente que el resto de la división es 0, el último. Y todos los demás números son los coeficientes de quién. ¿Qué estábamos calculando? G de X. G de X. Ordenados de mayor a menor potencia. ¿Bien? O sea, ¿quién sería G de X? ¿Qué pongo? 5 menos 8. O X al cubo, ¿no sería? El 5 va a multiplicar a qué potencia de X, a la mayor que Claro. tiene G de X. Pero ya sabemos que el grado era 3. ¿No? Ahí lo voy completando. X cubo. Y bueno, me quedo un poquito. Menos 8. Después, ¿cuál sigue? La menor X cuadrado. Después, menos 4 multiplica a X más 0. Sería este 0 de acá. ¿Ah? ¿Está bien? Use el dato de la raíz que nos daban con Ruffini para poder calcular G de X. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, entonces ahora voy a copiar el polinomio este, el que queremos analizar. Volvemos para atrás, entonces f de x, este era el polinomio. Entonces ahora sé que lo podemos escribir como x, como era x, el factor que aparecía acá, ¿no? X más 3, por esta cúbica que calculamos recién con Ruffini. Para eso sirvió aplicar Ruffini. Para factorizar un poco el polinomio. ¿Está bien? Si ustedes quieren chequear... ¿Ahora sí igualamos a 0 o se deja ahí? No, ahora sí, ahora seguimos. Ahí volvés a factorizar, ¿no? ¿Cómo? Ahí volvés a factorizar y ahí podés. Y ya Tenés vamos tres a cuentas. calcular los ceros, claro. Lo que yo les decía es que si ustedes distribuyen todo acá, les va a dar esto. No lo hago porque no me sirve de nada. Digamos, sería una manera de comprobar si distribuyo todo, de que aplicamos bien Ruffini, digamos. ¿Está bien? Si ustedes distribuyen todo con todo, les va a dar esto. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, entonces calculamos los ceros. Ahora sí. Ya no hay ningún otro dato que nos den, ¿no? Porque no es que nos daban solo una raíz como dato. Bueno, ese dato de la raíz ya la usé al factorizarlo de esta manera. ¿Está bien? Y ahora, como logramos que quede un producto al menos, igualamos cada uno de ellos a 0. El primero igual a 0 o el otro factor igual a 0. ¿Está bien? Acá no tengo nada novedoso porque es como que estoy recuperando la raíz que me daban como dato. Menos 3 era una raíz, ya lo sabía, ¿no? Qué novedad. Pero bueno, me tiene que aparecer acá, ¿no? Sale de igualar este factor a 0. Y después nos queda ahora esta cúbica igualada a 0. De nuevo, una cúbica igualada a 0. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora sí, factor común, ¿o no? Ahora sí sirve. ¿Por qué? Porque va a quedar la x multiplicando a una cuadrática. Y la cuadrática igualada a 0 sabemos cómo resolverla. ¿Está bien? Ahora sabemos cómo hacer. Bueno, este factor x igual a 0. Otra raíz, que es 0. O la cuadrática igualada a 0. Y bueno, para esto la formulita, ¿no? 8
b cuadrado, 64. Menos 4, menos 4, pues va a quedar 6 por 5, ¿no? Entonces 4, b cuadrado menos 4 por menos, sí, está bien, sobre 2 por 5. ¿Cuánto da esto? 6, 5, 6, 30, 80, 144, ¿no? 6 por 5, 30, sí, 80 más 64, 144. Raíz de 144, 2. Menos 12 dividido 2 por 5, 10. Les da 2 soluciones. 8 más 12, 20. Dividido 2, 2. No, 8, 20 dividido 10, 2, sí. Y 8 menos 12, eso es menos 4, ¿no? Menos 4 dividido 10. O menos 2 quintos, como quieran. Bueno. ¿Está? Y ya está. Fíjense, pues ya igualamos todo lo que nos quedaba a hacer, ¿no? Cada factor a 0. ¿Está bien? Así que la respuesta va a ser el conjunto de ceros es menos 3. La cantidad de raíces, perdón, es del grado de la original. Sí, sí. O sea, estas son las raíces. Ahora les voy a poner un conjunto del polinomio original, del f. ¿Está bien? Que lo fuimos membrando en factores. ¿Está? Digamos, todo proviene del polinomio original, ¿no? De grado 4. ¿Vos por qué decías? Claro, no podía 4 raíces. Claro, si era el cubo, en teoría no podía tener 4. Claro. Fíjate que la parte del cubo, en realidad la parte tiene estas 3 raíces. Y la otra viene del otro factor. ¿Ah? Porque también se cumple. Porque si vos tuvieras este polinomio de grado 3, estas 3 raíces. ¿No? Pero siempre después, cuando uno pone todas las raíces, son todas las raíces del polinomio f, del polinomio original, digamos. ¿Ah? En este caso me tiene todas las raíces. Grado 4 y tiene 4 raíces. ¿Ah? Profe, perdón, ¿este es el ejercicio 24? El Sí, es el 24A. 24A. Gracias. Pero, ¿por qué los exponentes como cambiaron? Porque antes, como en el principio, era el exponente del 5x era 3, y del 7 era x era 2, y... Ese era un ejemplo, me parece. Ah, sí, bueno, gracias. Sí. ¿Está bien? No entendí la pregunta, pero era el ejemplo este, ¿no? Del 24. Vos no sé qué cambiaron acá, ¿no? ¿Por qué cambiaron acá? No. De este, el anterior era, no entendí bien. Hola. Bueno, no sé, no entendí la pregunta, ¿eh? Pero, ¿está bien, Joana, o...? Sí, perdón, es que era un ejemplo antes, no era la cuestión. Ah, está, perfecto. Bueno. Gracias. No, no era un era que estaba factorizando, por eso cambiaron los exponentes. No, sí, pero antes de esto. Está bien, bueno. Mejor no digo nada, a ver si hago lío con... No, porque podés responderlo y confundo más, ¿no? No, esto es de factorizar, digamos. Si entendiste esto, está todo bien, digamos, ¿no? ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, y entonces, ahora...
Bueno, vamos a ver un caso particular que es, yo les había adelantado que cuando el polinomio tiene la misma cantidad de raíces, se puede factorizar de manera completa. ¿Tá? O sea, si f de x tiene grado n y tiene, esto es otro teorema, ¿no? Y tiene n raíces, o sea, tiene todas, ¿no? Tiene todas las que puede tener la cantidad máxima, y tiene raíces, entonces el polinomio se puede escribir de una manera muy particular, como se escribían las cuadráticas de manera factorizada. Las raíces las vamos a llamar x1, x2, hasta xn. Entonces el polinomio se puede escribir como un numerito que es a, el coeficiente principal, por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, y así con las n raíces. ¿Está bien? O sea, esto, fíjense que cuando uno lo escribe de esta manera, cada factor que tengo acá tiene grado 1, ¿no? O sea que ahí está completamente factorizado el polinomio. ¿Está bien? Eso lo van a poder hacer cuando tengan la misma cantidad de raíces que grado. ¿Tá? Entonces vamos a hacer un ejemplo. El 26, por ejemplo. Fíjense, allá la función polinómica de grado 3, tal que el conjunto de ceros es este y le dan un dato ahí adicional. ¿Tá? Bueno, se les dan las raíces, ¿no? Entonces ven que acá tiene 3 raíces. 3 raíces. Y tiene grado 3. Estamos en las hipótesis de este teorema. Tiene grado 3 y 3 raíces. ¿Está bien? A ver si me pueden decir cómo quedaría factorizado. ¿Cómo lo podrían factorizar? Usando este resultado, ¿no? Tenemos que probar con una, o sea, elegimos una de las 3 raíces para el x menos. Fíjate que en realidad van a entrar en juego las 3 raíces, ¿no? En cada paréntesis vas a tener que poner una raíz, ¿no? ¿Y qué hacemos? Sería x más 1, x menos 1, x más 5 por gx. X más 1 por x menos 1 por x menos 5. Muy bien. Ojo que acá el g de x no va, porque el g de x era, digamos, como que este es un ejercicio distinto, ¿no? Porque es para usar este resultado. Claro, y ahí ya te queda de grado 3. Claro, el g de x aparecía cuando vos querías factorizar, ¿no? Y te daban como dato una raíz. ¿Tá? Acá, como a vos te dan las 3 raíces, y te dicen que tiene grado 3, fíjate que este producto te va a dar de grado 3, ¿no? ¿Lo ves? Si uno distribuyera todo, te va a quedar x cubo como mayor exponente, ¿no? ¿Está bien? O sea, Sí. es usar esto mismo que escribí arriba, pero poniendo las 3 raíces que te dan como dato. Y en este caso tenés 3 factores, ¿está? Me falta algo ahí, está faltando algo. O sea, tiene 3 factores, pero acá lo más general es que aparezca un numerito multiplicando. ¿Está bien? Una pregunta, algo que por ahí es obvio, no sé. ¿Todos ven de manera bien clara que cuando lo escriben de esta forma, se aseguran de que, por ejemplo, f de 1 es 0? ¿Se ve eso o no? A ver. Cuando está escrito de esta forma, yo digo que esto seguro que se va a cumplir. A ver. O que f de 5 es 0. ¿Y por qué es una raíz?
Pero ¿porque te lo dicen acá o porque lo ves en la cuenta, digamos? Ah, no, porque lo dice la cuenta que una raíz es 1, entonces f de 1 es 0. Claro, pero ponele que no te lo dijeran, ¿no? Porque quedaría por 0. Entonces, Claro, quedaría 1 menos 1 en el medio. Yo digo, mirando solo esta expresión, quiero saber si les queda claro que se cumple estas tres cosas. F de 1 es 0. Si vos vas acá y haces f de 1, ¿qué tendrías que hacer? Reemplazar la x por 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto te queda? 1 más 1. 1 menos 1 y 1 menos 5. Pero el 1 menos 1 te da 0 y cancela todo, porque ahí, como está multiplicando acá, el resultado seguro que es 0, ¿no? Y en 5 lo mismo, te va a quedar 5 más 1, 6. 5 menos 1, 4. 5 menos 5, 0. Cancela este factor, entonces cancela todo el polinomio. ¿Está bien? Y lo mismo en menos 1 que cancela el el segundo factor. ¿Está? ¿Sí? ¿Se ve esa relación? Sí, profe. Si yo a esto Sí. le agrego un número sumando, arruino todo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Arruino todo porque ya no me va a dar 0, me va a dar 0 más 10, me va a dar 10, ¿no? Por eso es que en la expresión queda totalmente factorizada, o sea, producto de cosas, sin nada sumando ni restando. ¿Está? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, y el A hay que calcularlo. O sea, este A es un número que no sé cuánto vale, pero lo tenemos que calcular. Y entonces, ¿qué podría usar para calcular este valor mirando el ejercicio, ¿no? El enunciado. Que si X vale 2, Y vale 9. Claro, uso este dato que nos dan además. ¿Ah? F en 2 nos dicen que vale 9, ¿no? Ese es el dato. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Reemplazo a X por 2. Entonces, el A lo dejo, reemplazo la X por 2 en los tres factores, ¿no? Y lo igualo a lo que nos dicen que vale, a 9. ¿Ah? Y de ahí la idea es despejar A. ¿Está? Bueno, acá damos las tres cuentas. 2 más 1, 3. 2 menos 1, 1. 2 menos 5, menos 3. Igual a 9. No se ve nada, profe. Y ya tendría que aparecer ahora en breve. A ver. Y ahí va. Ahí está. A por, ¿qué nos queda? Acá de este lado, menos 9, ¿no? ¿Cuánto da el A entonces? Menos 1, ¿no? Bueno, pero ahí ya podemos responder, ¿no? Lo que nos pedían es, hallar la función polinómica de grado 3, bueno, es esta misma que escribimos antes, pero reemplazo el A por lo que calculamos. Menos 1 por X más 1, por X menos 1, por X menos 5. ¿Se entendió entonces? Hasta acá. Sí, sí, profe. ahí ya queda la respuesta. No tenés que multiplicarlo todo, ¿no? No, queda ahí. Es más, en general es preferible que quede como factorizado el polinomio. Es más fácil para hacer cuentas y demás, ¿está? O sea, no es necesario distribuir acá todo. No, lo dejar así, listo. Ah, mejor. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que ver un tema que es como un poco más general
O sea que no vale solo para polinómica, sino que vale para cualquier función, pero que lo necesitamos para lo que queremos calcular ahora, en un ratito, que es positividad y negatividad. ¿Está bien? Esto es un tema un poco al margen de lo que estamos viendo, que es el tema de continuidad, o funciones continuas. ¿Está bien? Vamos a ver muy brevemente con ejemplos gráficos, ¿está bien? Para que se entienda la idea. ¿Está? Hay una definición analítica, pero que en este curso no se ve, como que excede un poco lo que pretendemos explicar en este curso. ¿Está? O sea, la idea de continuidad es la siguiente. Imagínense un gráfico, ¿no? La continuidad visto de manera gráficamente. Yo voy a dibujar una curva cualquiera. Vamos a decir que esa curva se la llama continua. ¿Por qué? Bueno, vamos a dibujar otro caso para que se entienda por qué. ¿Vieron cómo dibujé? No sé si se llegaron a ver, dibujé todo esto. Bueno, ustedes vieron el dibujo ya hecho. Pero si ahora dibujo esta otra curva. Voy a dibujar acá una línea punteada. La curva en rojo sería. Dibujo esta curva. Esto sigue. La idea es que sigue acá y no toca nunca esta línea punteada. Y después el dibujo así. ¿Bien? Pongamos que este valor es 3. Voy a dibujar otra. Vengo así. Y sigo así. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los dos últimos gráficos con respecto al primero? A la hora de dibujarlo, ¿no? Imagínense ustedes dibujando en un papel esta curva o dibujando esta otra curva. O dibujando esta otra curva. Hay algo que en estos dos últimos ejemplos uno hace que no hace en el primer caso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque tiene un salto el gráfico, ¿no? Acá. Tiene un salto. En estos dos últimos ejemplos, uno está obligado a levantar el lápiz del papel, ¿no? A la hora de dibujarlo. Acá y acá, ¿no? ¿Está bien? No me queda otra que levantar el lápiz, ¿no? ¿Está bien? Si no, hubiera seguido dibujando todos los dos puntos unidos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces la idea gráfica de continuidad es esa, es que un trazo, para buscar un trazo continuo lo puedo hacer sin levantar el lápiz del papel o el lápiz de la tableta, digamos, ¿está? Cuando uno levanta el lápiz para dibujar un trazo, resulta que la función entonces decimos que no es continua en ese valor donde uno levantó el lápiz, en x igual a 3. Acá, bueno, acá en este valor, no sé, pongamos que es 1. No es continua en x igual a 1. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende la idea entonces? Sí, profe. ¿Sí? Hay una definición más formal que tiene en cuenta un concepto que vamos a ver la semana que viene, que es el concepto de límite. Después, cuando veamos límites, por ahí lo volvemos para comentarlo, ¿no? Pero con esta idea gráfica nos alcanza. ¿Está bien? ¿Sí? Digamos, un ejemplo de la vida, más o menos, de la vida cotidiana sería, por ejemplo, si uno, por ejemplo, en física, bueno, ustedes en general no pulsaron física en el colegio, pero si uno, por ejemplo, dibuja la posición en metros,
función de, no sé, se está moviendo, midiendo el tiempo en segundos, ¿no? Entonces, buscando las posiciones a medida que ocurre el tiempo, se puede tener una curva cualquiera. Ese gráfico necesariamente tiene que ser un trazo continuo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo, bueno, el cuerpo que se está moviendo va recorriendo posiciones y de pronto hay un salto? ¿Qué estaría pasando físicamente si fuera algo así? Imagínense que esta es la posición 2 metros y esta es la posición 4 metros. Imagínenselo así, como el movimiento, ¿no? Un auto que se va moviendo está en la posición 2 metros, pero en ese mismo instante, de pronto, desapareció de acá y apareció en los 4 metros. ¿Está bien? Eso no puede pasar, ¿no? Sí puede pasar en la ciencia ficción, ¿no? Pero en las leyes que conocemos de la física no puede pasar que algo de pronto desaparezca y aparezca 2 metros adelante, ¿no? Necesariamente esa función que mide posición en función del tiempo tiene que recorrer todos los puntos intermedios entre la posición 2 y 4. O sea, no me puedo saltear el espacio, digamos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, esa función necesariamente en física, por ejemplo, tiene que ser continua. En matemática, nosotros vamos a estudiar funciones que les pasa esto, que tienen saltos, ¿está bien? Entonces, ahí vamos a decir que en esos saltos las funciones no son continuas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, y digamos, ¿qué vinculación tiene esto con las funciones polinómicas? Bueno, que las funciones polinómicas son todas continuas. Si ustedes se fijan en esos dibujos que habíamos hecho, ¿no? Digamos, todas son curvas con trazos continuos. ¿Tá? Ese es un resultado que ya vamos a utilizar, ¿tá? Que las funciones polinómicas son continuas, sin importar el grado que tengan. ¿Está bien? Cualquier grado. ¿Está? Bueno, esto es algo que vamos a necesitar para lo que viene ahora. ¿Cuánto? Nos quedan 12 minutos. Bueno. No voy a llegar a terminar con todo lo previsto para hoy. ¿Está? En todo caso, seguiremos el martes que viene, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué necesito esto de que sean continuas? Porque vamos a ver un teorema que nos va a permitir calcular los conjuntos de positividad y negatividad de cualquier función, en realidad. ¿Ah? Entonces, vamos a escribirlo por acá. Es como una consecuencia de otro teorema, el teorema de Bolzano. Esto lo escribí no de manera del todo correcta, en una palabra que por ahí conocen, consecuencia, pero en matemática cuando uno deduce un teorema inmediatamente de otro, se lo llama como que es un corolario, es la palabrita de nada, no importa, para que lo sepan, ¿tá? Corolario del teorema de Bolzano. Bueno, y dice lo siguiente, que eso es lo que nos va a interesar más que nada. Si tengo una función f continua, por eso mencionamos recién lo de continuidad, en un intervalo AB, cualquiera, y f no tiene raíces en el intervalo AB, acá va abierto y acá cerrado, ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, estas son las dos hipótesis del teorema, ¿no? Por un lado, que sea continua, y por otro lado, que no tenga raíces. Entonces, f de x es positiva en el intervalo AB, o f de x
es negativa en ese intervalo. ¿Está bien? Fíjense que el hecho de que f de x sea positiva me va a estar indicando que ese intervalo va a ser un conjunto de positividad, ¿no? O si f de x es negativa, eso me va a indicar que es un conjunto de negatividad. Bueno, vamos a hacer un gráfico para que se entienda, a ver si se entiende bien la idea de este teorema, digamos, ¿no? Acá está escrito todo como frases, pero por ahí el gráfico ayuda a entender que, digamos, es bastante intuitivo que tenga que pasar esto, ¿está bien? Pero bueno, la intuición en general aparece cuando uno hace un grafiquito, digamos, ¿está? Para entender eso, ¿está? A ver. O sea, esto se demuestra de manera formal, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a ver como de manera intuitiva a través de un gráfico, ¿está? Imagínense acá que tienen el intervalo AB, ¿no? Y acá ustedes dibujen alguna curva, cualquier curva, que cumpla dos cosas. Que sea continua y que no tenga raíces. ¿Está bien? Que no tenga raíces, gráficamente, ¿qué significa? Que la curva, ¿qué va a hacer? ¿No tiene raíces? ¿O qué es lo que no puede hacer si no tiene raíces? No puede cruzar X. No puede cruzar el X. No puede ni rasparlo, ¿no? Ni tocarlo, nada, ¿no? ¿Está bien? Porque aunque lo raspara así, tendría una raíz, ¿no? Ni cruzarlo, tampoco, ¿está? Entonces, ¿cómo llamarían la curva? O sea, tiene que ser continua y no puede tocar al eje X. ¿Están de acuerdo que no hay muchas opciones? Bueno, la curva puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero, Perdón, pero sí podría tocar el eje X fuera de los puntos A y B. O sea, sí, del lado negativo, por ejemplo, o pasando B. por ahí puede tocarlo, sí, sí. Dibujémoslo solo en el intervalo que nos interesa, sino en este intervalito, acá, que es donde tengo la información de que no hay raíces, ¿no? ¿Están de acuerdo que ahí podría dibujar infinitas curvas, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Cosas raras, qué sé yo. Podría acercarse bastante, pero no lo toca, ¿está bien? O la otra posibilidad es que la dibuje por debajo, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, si no puede cruzar el eje X, el gráfico me queda por arriba o por debajo, ¿está bien? ¿Se entiende la idea? Me parece que es bastante intuitivo, ¿no? Sí. ¿Sí? Por eso es positivo o negativo. Por eso o es positivo o es negativo, ¿está? Bueno, entonces, este teorema es el que vamos a utilizar para hallar los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Tengo tiempo? A ver. 6 minutos, bueno, por ahí paso unos minutos. A ver. Entonces tenemos que hacer un ejemplo, al menos, porque si no va a quedar medio colgado esto. Vamos con un ejemplo rápido. A ver. Entonces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad de f de x igual, vamos a hacer una menor singular, x cuadrado menos 1 por x menos 4. Polinomio de grado 3, factorizado. Vamos a calcular las raíces. ¿Por qué? Ahora van a ver que nos va a salir. Las calculo rápido, ¿está bien? Esto es lo mismo que estuvimos practicando recién, ¿no? Igualan a 0 cada factor, ¿no? Y les van a dar que esas son las 3 raíces. Esto lo hice rapidísimo, es lo mismo, ¿no? Que estuvimos viendo, ¿está? Bueno. Perdón, una cosa. Yo al apurarme me olvido. Digamos, se entiende que si la función no fuera continua, no se puede no cumplirse el teorema, ¿no? Porque podría hacer algo así, ¿no? Si tiene un salto,
no cumple, ¿no? O sea, no tiene raíces, ¿está bien? Cambia el signo, positiva a negativa, pero no cumple que sea continuo, ¿está? ¿Sí? Bueno, esto no va a pasar con las funciones polinómicas porque ya sabemos que son continuas. Pregunta, ¿qué intervalos podrían decirme ustedes que estén seguros de que no haya raíces? Tengo que encontrar intervalos que no tengan raíces de esta función. ¿En qué intervalos no hay raíces? Del menos infinito al menos 1. Claro. Recuerdo que el dominio de las polinómicas eran todos los reales. ¿Están de acuerdo que de menos infinito a menos 1 no hay raíces? ¿Cómo sé que no hay raíces? Sí, porque sé cuáles son. Menos 1, 1 y 4. Bueno, acá hay raíces. ¿Dónde más no hay raíces? De menos 1 hasta la siguiente raíz, 1. Después de 1 a 4. Y después de 4 a más infinito, ¿no? O sea, ¿para qué calculamos las raíces? Para saber dónde no hay raíces. ¿Está bien? Como medio, no sé, rebuscado, ¿no? O sea, calculamos las raíces para saber dónde no hay, dónde no están, ¿no? Las raíces nos quedaron justo ahí separadas en estas 3 columnas. En cada intervalo no hay raíces. Entonces, lo que estamos seguros es de que en cada intervalo que me queda acá, la función o es positiva o es negativa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ese es el punto fundamental que hay que entender para resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Sí, profe. Bueno, lo que me estaría faltando es, yo sé que es positiva o negativa, bueno, quiero saber en qué caso estoy, si es positiva o es negativa, ¿está? ¿Qué harían? Voy a copiar acá la función. Agarrar un número dentro de ese intervalo y reemplazarlo en la función. Exacto. ¿Ah? O sea, si yo ya sé que no cambia de signo, me fijo cuánto vale en un valor en particular. Elijo un X en este intervalo, por ejemplo el menos 2, y me fijo si hago la cuenta. ¿Cuánto da F en menos 2? Menos 2 al cuadrado, 4 menos 1, y acá menos 2 menos 6. No me interesa tanto el numerito que dé, sino el signo. Fíjense que acá les va a quedar negativo, ¿no? Este es positivo y este es negativo. Ahí quedó negativo. Y lo mismo en todos los demás. Entre menos 1 y 1 puedo elegir el 0. Ahí. F en 0. Queda menos 1 por menos 4. Menos menos más, positivo. Y así con todos. Entre 1 y 4, acá hay 2. 2 al cuadrado 4 menos 1. 2 menos 2. Toda positivo, negativo, negativo. Y finalmente acá en 5. 25 menos 1. 5 menos 4. Menos 4. Positivo, positivo, positivo. Entonces, Bolzano me sirve para que, para generalizar, es como una generalización brutal que uno hace. Porque uno dice, yo sé que el menos 2 es negativo, y entonces puedo afirmar que en todo este intervalo, en estos infinitos números, la función es negativa, ¿no? Es como que de un caso particular puedo generalizar a todo el intervalo. ¿Está bien? Acá también es negativa, y en estos dos nos quedó positiva. Entonces, y los escribo. Entonces, donde es negativa, ¿qué va a ser? Y es el conjunto de negatividad. ¿Bien? Menos infinito menos 1, unión 1, 4. Y el de positividad, vamos a poner el mismo color así. Menos 1, 1, unión 4 más infinito. Y esa sería la respuesta. Estos son los conjuntos de negatividad y positividad de esta función. ¿Ah?
Acá, en este caso, se fueron alternando los signos. Menos, más, menos, más. Bueno, eso no tienen por qué pasar necesariamente. ¿Está bien? Pueden repetirse, podría dar todo positivo, todo negativo. ¿Está? O sea, la manera de saberlo es reemplazar en cada intervalo. ¿Está bien? Pero no siempre se alternan los signos. ¿Está? Así, bueno, ¿se entendió el ejemplo? Sí. Sí, profe. Quizá nos Pero, faltaría profe, hacer... Sí. Ahí sí o sí tiene que ser el intercado, porque de alguna forma, si la raíz es -1 baja, de alguna forma tiene que subir para que vuelva a ser la raíz 1. Entonces ya directamente sabes que va a ser primero negativo, segundo positivo, después negativo y después positivo. A ver, no te entendí bien el argumento, cómo era que vos decís que... A ver, vamos a hacer un dibujo. Porque ya con averiguar el primero ya sabes más o menos el dibujo. Es -1. ¿Cómo era? -1, 1 y 4 era, ¿no? Porque ahí ya dibujás una recta que va para abajo, que cruza que pasa por el -1. Y de alguna forma tiene que subir, entonces ya más o menos sabes los... Pues sí que tiene que hacer esto. Ojo que podría hacer esto, ¿eh? Ah, ¿No? ¿Ves? O sea, podría tocar y seguir siendo negativo, ¿no? si toca, ok, puede tocar. En este caso no lo hace, pero podría llegar a hacerlo. ¿Sabes con qué tiene que ver en realidad? No cambia el signo si la raíz es, por ejemplo, doble. Tiene que ver con ¿cómo se llama? La multiplicidad de la raíz. Si la raíz es doble, no cambiaría el signo. Pero acá todas las raíces que obtuvimos eran simples. Si toca y baja sería una raíz doble. Sería una raíz doble o una raíz cuádruple, una raíz con multiplicidad par en general. Pero bueno, eso nos faltaría, por ejemplo, y lo vamos a verlo el martes que viene, como para ver un ejemplo más. Pero sí, necesariamente, o sea, no tiene por qué cruzarlo al eje, sino que puede rozarlo y seguir siendo negativo. ¿Ah? En este caso sí pasa esto, ¿eh? En este caso sí. ¿Está bien? Está muy bien, la pregunta está muy bien, ¿está? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Así ya los dejo para la clase de consulta, ¿sí? Que es el link que figuraba para hoy, ¿no? Para el viernes, ¿sí? El mensaje que mandé. ¿Ah? Bueno. Entonces, bueno. nos vemos entonces y vayan para la clase de consulta, ¿sí? Así ven más ejercicios. ¿Ah? Gracias, profe. No. Gracias, profe. Buena semana. Gracias. Profe.